Hola chicos y chicas, me alegra mucho que nos volvamos a encontrar y espero que tengan una excelente semana. En la clase de hoy vamos a hablar sobre conversación y turnos de intercambio. Primero estaría bueno que entre nosotros pensáramos qué es conversar y quiénes intervienen en la conversación. Seguro muchos de ustedes me dirían qué es lo que hacemos cotidianamente, hablar con amigos y familiares sobre un tema en común. Y es una buena respuesta, dado que la conversación es la comunicación entre dos o más personas, ya sea por mensajes escritos o mensajes orales. Anteriormente se consideraba a la conversación solamente por su oralidad, pero con el avance de las tecnologías y aplicaciones como WhatsApp también se considera que conversamos cuando lo hacemos de manera escrita. La conversación es un proceso dinámico y circular. Esto quiere decir que los roles no son fijos. Los emisores y los receptores van a ir rotando para darle progresión a esta conversación. En algunas circunstancias va a pasar que uno de ellos hable más de la cuenta o que hablen los dos a la vez y se pisen, aunque claramente no es de manera intencional. Si bien todos nosotros sabemos lo que es conversar porque lo venimos haciendo desde chiquitos, es bueno reflexionar sobre este contenido, ya que nos va a permitir ser mejores comunicadores y tener una mayor conciencia del lenguaje. Para que podamos reflexionar sobre distintos tipos de conversaciones, se me ocurrió traerles distintas historietas de Mafalda. Les propongo que entre todos analicemos la siguiente historieta. Un vendedor llega a la casa de Mafalda y Guille lo recibe en la puerta. Buenas tardes, ¿qué desea? Buenas tardes, quisiera hablar con una persona mayor. Enseguida, Guille vuelve a entrar a su casa y el vendedor lo espera en la puerta. En la última viñeta, Guille sale con un banquito. Buenas tardes, ¿qué desea? Muy bien, ¿qué les pareció la historieta? Espero que les haya gustado. Ahora vamos a analizar entre todos cada una de sus partes. Primero, Guille y el vendedor se conocen. Podríamos determinar que no. ¿Por qué? Primero que nada, porque Guille lo trata de usted. Esto es característico de las conversaciones formales, en donde no existe un vínculo entre las personas que interactúan. Esto es muy lejano y normalmente se suele dar con cargos jerárquicos. Por ejemplo, un empleado con su jefe, un paciente con su doctor. Incluso la relación y el vínculo que tenemos nosotros nos lleva a tener conversaciones normalmente formales. ¿Cómo podría haber sido si esta conversación fuera informal? Y, primero que nada, tendrían que haber tenido un vínculo más cercano a sus protagonistas. A ver, ¿qué tipo de conversación podría ser más informal? Quizás, si en lugar de un vendedor hubiera sido el tío de Guille. Seguro, cuando Guille le abre la puerta a su tío, no le dice buenas tardes, ¿qué desea? Sino lo recibiría de una manera más suelta y distendida y le diría algo así como hola tío, ¿cómo estás? Te extraño mucho. O mi papá te está esperando en la cocina, vení, pasá. Este tipo de conversaciones son las informales. Se dan con personas de un vínculo cercanos, como con familiares, amigos o compañeros de la escuela. Otra cosa que podríamos analizar es que entre ellos no se pisan. Vemos que primero va a hablar Guille, luego va a hablar el vendedor y nuevamente va a hablar Guille. Esto se llama turnos de intercambio, que lo que nos permiten es que la conversación sea ordenada y nos escuchemos entre todos. Existen dentro de los turnos de intercambio distintos mecanismos para que la conversación sea ordenada. La que estamos viendo acá se llama heteroselección. ¿Qué quiere decir? Que uno de los participantes de la conversación le va a dar el turno de palabra al otro. ¿Y cómo se realiza esto? Normalmente en una conversación cotidiana no nos damos cuenta, lo tenemos tan asimilado que no lo logramos reconocer. Pero van a ver que si los empiezo a mencionar, los conocen. Normalmente cuando estamos conversando con alguien, esta persona realiza un gesto, hay un silencio prolongado o incluso a veces una pregunta que nos indica que es nuestro turno de hablar. Si vemos en la historieta, Guille le va a realizar una pregunta. Luego el vendedor le va a decir qué es lo que está buscando para darle pie a Guille que le indique si hay alguien en su casa mayor para poder hablar o no. Estos turnos de intercambio se van a dar de manera ordenada normalmente, pero a veces las personas se pisan. La heteroselección ocurre de diferentes maneras dependiendo del contexto, tal como vamos a ver en la siguiente historieta.
Antes, también es bueno aclarar que la heteroselección no es el único mecanismo de intercambio que existe. También está la autoselección. ¿Qué es la autoselección? Cuando una persona decide tomar el turno de palabra sin que otra persona se la haya cedido. Vamos a analizar entre todos la siguiente historieta y vamos a ver qué tipo de mecanismos se ponen de manifiesto. En clase, la profe de lengua realiza un repaso sobre las distintas conjugaciones de los tiempos verbales. Irá seleccionando a cada alumno para que conjugue. Pretérito imperfecto de partir, yo partía. Presente indicativo de temer, yo temo. Futuro perfecto de amar, hijitas. En determinados contextos, el mecanismo de heteroselección va a funcionar de manera diferente. Estos son, por ejemplo, en los debates, en los congresos o en el aula, que se rigen de una manera más formal. Acá va a haber un moderador que va a ser el dueño de la palabra y se va a encargar de ir designando a cada quien en qué momento debe hablar. Es exactamente lo que hace la maestra. Va a asignar el turno de palabra para cada alumno, cosa de que no se pisen y entre todos se escuchen. Acá, en este caso, la heteroselección se ve claramente, pero no hemos visto ningún ejemplo de la autoselección que mencioné anteriormente. ¿Recuerdan lo que era la autoselección? Dijimos que heteroselección era cuando una persona le cede el turno de palabra a otra, y la autoselección cuando una persona por sí misma decide tomar el turno. Lo que podría haber pasado, como un ejemplo de autoselección, es que Mafalda, que se encuentra en el fondo, decida conjugar el verbo en lugar de Susanita, aunque a ella no lo hubieran seleccionado. Muy bien, ¿qué les parece si para ir cerrando hacemos un repaso de todo lo que vimos en la clase de hoy? Dijimos que la conversación es la acción de comunicarse entre dos o más personas por medio de mensajes que pueden ser orales o escritos. Las conversaciones pueden ser de dos tipos: formales e informales. Cuando la conversación es formal, se va a dar entre personas que no comparten un vínculo cercano, es decir, entre un empleado y su jefe, entre un paciente y su doctor, o entre alumnos y docentes. Esta tiene un vocabulario más formal y normalmente las personas suelen tratarse de usted. En el caso de la conversación informal, las personas se tutean, hay un vínculo más cercano entre ellas, puede ser con un amigo, con un familiar, y normalmente las personas se encuentran como más distendidas a la hora de hablar. Muy bien, la conversación se va a desarrollar por medio de turnos de habla. Esto nos va a permitir que se realice de manera ordenada y que no haya solapamientos, es decir, que las dos personas hablen a la vez, y que se respeten estos turnos es muy importante para el orden. Para llevar a cabo estos turnos de habla, se van a realizar mecanismos de intercambio. En clase trabajamos con dos, con la heteroselección y la autoselección. Dijimos que la heteroselección va a ser cuando el emisor va a ceder el turno de habla. Esta heteroselección se va a dar de dos maneras. En la cotidianidad, la heteroselección se va a dar cuando uno de los participantes le cede el turno al otro por medio de un gesto, un silencio o una pregunta. Y en casos más formales y específicos, como los debates presidenciales o en el aula, va a haber una persona encargada de asignar los turnos de habla. Esta persona va a ser una moderadora que va a determinar cuándo le toca a cada quien hablar. La autoselección es cuando un interlocutor se apropia del turno de habla sin que otra persona se lo ceda. ¿Qué es cuando ocurre esto? Tenemos como ejemplo normalmente los canales o los programas de fútbol, en donde empiezan a debatir sobre un partido y todos los del panel hablan a la vez, se apropian del turno sin respetar el del compañero. Esto lo que suele producir en esos casos es que no se escuchen. Otras veces, simplemente lo que puede pasar, como ocurre muchas veces en el aula, es que la docente designa a un alumno para hablar y otro es el que toma la palabra y contesta. Para finalizar, les voy a dejar una tareita para la próxima clase. Acá abajo van a encontrar un link de la serie Merlí. Es un pequeño video de 3 minutos en donde, luego de verlo detenidamente y con la ayuda de esta clase y la ficha teórico-didáctica, deben encontrar y describir
2 momentos en donde se utilice el mecanismo de heteroselección entre los participantes y 2 momentos en los que se utilice el mecanismo de autoselección. Si tienen alguna duda, como siempre me pueden escribir o consultar. Les dejo la tarea por escrito aquí abajo y en el Classroom. Nos vemos en la próxima clase.